Hola, bienvenidos a este tu canal cristiano Biblia y Evangelio. Aquí te edificarás con estudios bíblicos, oraciones y reflexiones bíblicas que serán de gran bendición a tu vida. Así que anímate, dale like o me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. El peligro del ocultismo. Ese es el tema de este estudio bíblico, así que prepárate, busca tu Biblia, busca tu lápiz, bolígrafo, libreta, para que hagas tus apuntes, tus anotaciones, porque yo sé que vas a aprender, vas a ser edificado o edificada en la palabra del Señor. Ocultismo tiene la idea de algo que se oculta detrás de una cortina, intentando ocultar, valga la redundancia, la realidad de lo que está detrás de ahí. El ocultismo es como un disfraz que intenta engañar a la persona, haciéndole creer y ver que lo que se está practicando no es realmente lo que es. Voy a estar utilizando en esta ocasión un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, los versículos del 9 al 14, y también voy a estar tocando algunos capítulos y versículos de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Porque esta cuestión del ocultismo, mucha gente puede decir, bueno, es que está citando el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Escritura Antigua, y eso ya no tiene pertinencia para nosotros. Eso es una media verdad, porque aunque es cierto que hay cosas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que apuntaban y señalaban hacia Cristo, y cuando Cristo vino en carne, cumplió la mayoría de esas profecías o la mayoría de esas sombras o tipos, no es menos cierto que en el Antiguo Testamento hay principios bíblicos que todavía se utilizan y podemos usar. No solamente principios bíblicos, sino que también hay profecías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, que aún no se ha cumplido. De manera que no podemos descartar el Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios. De hecho, la palabra Biblia viene del griego y significa libros. La Biblia es una colección de libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Antes de entrar de lleno a la lectura del pasaje bíblico y de entrar como tal en el estudio, quiero dar un poco de introducción. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Bueno, lo que ocurría aquí es que Moisés está dando un segundo discurso o una segunda ley de ordenanza, porque la palabra deutero significa segundo, nomios viene de la palabra griega nomos, que significa ley. Así, por eso es Deuteronomio, segunda ley, porque es un recordatorio de la ley que Moisés le entregó al pueblo de Israel en el Sinaí. Y ahora, años después, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Él les vuelve a recordar. Y le está recordando de no caer en las prácticas y abominaciones que practicaban, valga la redundancia, los cananeos. Iban a ser, el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra que Dios le prometió a ellos, y tenían que conquistar y expulsar a esos enemigos de allí. De hecho, esa es la razón principal por la cual Dios les entrega la tierra, aparte de que se las prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Otra razón es que Dios usó a Israel como medio de juicio para expulsar esas naciones por la inmoralidad, por las abominaciones que cometían en aquel lugar. Y Dios, a través de Moisés, le dice: ustedes tienen que depender de la voz de Dios, de la palabra de Dios, de la profecía, porque en ese tiempo, obviamente, Dios hablaba a través del profeta. ¿Ok? Y estas naciones creían y practicaban el ocultismo, y por ende en la adivinación, que es tratar de
de predecir el futuro por medio de ritos, de espíritus, de elementos extraños y raros, ¿no? Y Moisés dice, ustedes no pueden depender de la adivinación porque la adivinación es lo contrario, es la imitación de lo que es la profecía. Por eso, en el versículo 13, Moisés le dice al pueblo, ustedes tienen que ser perfectos delante de Dios, delante de Jehová, es decir, maduros en este aspecto, obedientes en este aspecto de cumplir, de no caer en esto de la hechicería, brujería, del ocultismo, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Y el versículo 15 es clave. Pues en ese versículo 15 Moisés le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Claro está, se está refiriendo a los profetas que vendrían después de Moisés, que guiarían al pueblo trayendo el mensaje profético al pueblo. Pero más que todo se está refiriendo a uno en particular, a un personaje que vendría miles de años más tarde, Cristo Jesús el Señor, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que se encarna, se hace hombre, y Él es la revelación máxima y plena de Dios el Padre. A ese que se refiere Moisés ahí, se está refiriendo a Cristo en un futuro lejano, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, y entramos de lleno en el estudio bíblico. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Usted acaba de escuchar la lista más completa, por lo menos en el Antiguo Testamento, de las ramificaciones, abominaciones que tiene el ocultismo. Claro está, se está refiriendo en un contexto de hace más de 3.400 años atrás. En ese tiempo, en ese contexto histórico, esto era lo que se practicaba en Canaán. Y da ¿verdad? Esa impresión fuerte de que comienza Moisés a decir, no pasarás a tu hijo o a tu hija por el fuego. No habrá quien entre ustedes no pueda haber esa costumbre de pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué significa eso? Bueno, en aquel tiempo los cananeos tenían una costumbre bien particular. Ellos adoraban a un demonio, a un falso dios llamado Moloch. Esta era una estatua grande, inmensa, de bronce con cabeza de toro, brazos extendidos en forma de... ¿cómo les puedo explicar? Tenía los brazos extendidos hacia arriba y en el vientre, en su estómago, un hueco grande. Esa parte de ese hueco se prendía en fuego. Y la idea era que los padres llevaran a sus bebés recién nacidos, niños pequeños, para ser sacrificados ante este dios falso, este demonio. Lo ponían en los brazos de esta imagen que ya estaba encendida en fuego. Imagínense una imagen de bronce, el fuego encendido, el calor. O sea, esta criaturita al ponérsela en los brazos estaba inclinado, así que esos brazos quemaban esa piel de ese bebé y automáticamente, como los brazos están extendidos hacia arriba, por gravedad esa criatura iba a caer hacia el estómago de la imagen, de la estatua, que tenía una abertura y había fuego, es decir, se quemaba. Esta atrocidad se practicaba porque supuestamente era para asegurar un futuro y una cosecha buena, o que esta familia tuviera prosperidad, que tuviera larga descendencia, que tuviera tierras abundantes, granos abundantes, lluvia abundante, o sea, porque era una cultura que vivía de la tierra, ¿no? Y ellos creían que con esto estaban garantizando
un futuro próspero, sacrificando a sus hijos bebés, a sus pequeñitos y pequeñitas. Mire, amado, usted sabe una cosa. Usted sabe que todavía hoy en el siglo XXI este culto se sigue practicando hoy. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Eso es imposible. Claro está. Hoy en día no se utiliza una estatua con cabeza de toro, con un hueco en su estómago lleno de fuego para tirar ahí a los bebés y quemarlos y sacrificarlos en honor a ese falso dios, en honor a ese demonio llamado Moloch. No se utiliza eso. Se utiliza, ¿sabes qué se utiliza? Un quirófano. Sí, las oficinas, las clínicas de aborto, donde las mujeres entran allí y con un instrumento trituran, rompen los huesos, la piel, la carne, los tejidos de esta criaturita en el vientre de esta mujer, y con una máquina como si fuera un vacuum lo succionan y lo sacan de ahí. Lo mismo que se practicó hace más de 3.400 años atrás. Niños inocentes, sangre inocente muriendo en honor a este falso dios, este demonio llamado Moloch. Hoy en día se hace con otro nombre, bajo supuestamente la excusa de que mi cuerpo me pertenece y yo elijo qué hacer con mi cuerpo. ¡Wow! Esto sonó duro, ¿verdad que sí? Pero esa es una gran realidad. El texto bíblico que usted escuchó comienza a hablar y a narrar una serie de ramificaciones de este ocultismo practicado en Canaán, y no voy a ser meticuloso ni detallista en cada una de las cosas que aquí se menciona. Simplemente voy a ir de forma general abundando en los detalles más importantes para que usted tenga una idea de qué se trataba todo esto. Cuando el texto habla sobre agoreros, adivinos y agoreros, no, se está refiriendo a este tipo de personas que utilizaban un animal muerto, lo abrían y tenían que palpar el hígado o las entrañas de este animal muerto. Usualmente era un cordero que se hacía para esto, y supuestamente al palpar ellos podían predecir el futuro. Pero no solamente esto, se utilizaba también las formas de las nubes. Dependiendo qué forma tenía la nube, pues eso significaba tal y cual cosa. Utilizaban el vuelo de las aves, de los pájaros. Dependiendo de qué forma volaban los pájaros, pues eso significaba tragedia o bendición. ¿Qué otras cosas se utilizaban? Muchos elementos en la naturaleza. Por ejemplo, el agua, el aceite, cuando era derramado en una copa o en una vasija, ellos veían la forma que hacía el agua o el aceite, y en base a eso era que podían predecir el futuro. Y esto me hace pensar que esto, aunque es algo de hace 3.000 y pico de años atrás, hoy por hoy en las religiones afrocubanas, que son muy comunes en el Caribe y algunas partes de Estados Unidos, donde habitan pues población que mayormente es latina, las religiones afrocubanas como la santería, la palería, el palomonte y todas sus ramificaciones, la umbanda, quimbanda, ¿no? Tienen como costumbre utilizar elementos también, elementos como los caracoles, donde se tiran caracoles, y dependiendo de la forma que caen los caracoles, pues es el mensaje que le da al que se está consultando. Igualmente con el café, usan también el tabaco, y dependiendo de la forma de estos elementos, ellos adivinan y tratan de dar el mensaje a la persona que se está consultando. El texto también sigue hablando, mencionando otras prácticas que se hacían. Estaba también la persona que consultaba e invocaba a espíritus, y los hacía mediante ritos, mediante invocaciones, ¿no? Esta persona pues generalmente hacía una adivinación previa. Iban a ese lugar de noche y se hacía un hueco en la tierra, un roto, un agujero con una herramienta especial. Allí se preparaba una comida especial
como una ofrenda, se derramaba sangre sobre ese hoyo, sobre ese hueco, y se invocaba la presencia, se llamaba por nombre a ese espíritu para que subiera del inframundo hacia arriba. Todas estas cosas no son nuevas. Hoy en día se sigue practicando eso. Los espíritus de los difuntos, supuestos difuntos, que se invocan en la santería, en la palería, donde supuestamente suben a cabeza y la persona comienza a hablar en unos dialectos extraños y comienza a hablar en lenguaje africano, diciendo que es el muerto tal, el difunto tal, etcétera, ¿no? Todo esto es algo que se practicaba desde muchos siglos atrás, ¿no? Estaban también aquellos que practicaban y hacían amuletos para protegerse de supuestos espíritus que estaban en el campo, en el desierto, espíritus en forma de cabra, machos cabríos, que eran supuestamente espíritus malos. Y hacían amuletos, hacían un sinnúmero de cosas, ¿no? Utilizaban plantas, raíces, brebajes, potajes, en fin, un sinnúmero de cosas raras y extrañas para supuestamente protegerse de todo ataque de espíritus malos. Porque la idea era conocer el futuro de una forma incorrecta, no buscando la dirección del único Dios verdadero, sino a través del engaño del ocultismo, que claramente está dirigido por el reino de la oscuridad. Y muchas personas pudieran decir, bueno, pero eso fue hace 3000 y pico de años atrás, en el antiguo pacto, ya eso no tiene pertinencia para acá. Ahora la gente ha evolucionado y no creen esas cosas. Mire, hay un ejemplo de lo que es el ocultismo bien fuerte. Hay varios, no uno, hay varios ejemplos de ocultismo en el Nuevo Testamento. Estamos hablando en tiempos de Cristo. Pero yo voy a centrarme solamente en un texto. Hechos 19:19. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, escucho bien, la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Otras traducciones bíblicas dicen 50,000 denarios. ¿Qué es un denario? En aquel tiempo era el salario de un día de un empleado. Quiere decir que era 50,000 veces el salario de una persona de un día. Y cuando usted calcula ese denario de aquella época y lo transporta a nuestro tiempo, a nuestra época, todos los eruditos y los teólogos y la gente que sabe de todo esto coinciden en que hoy en día equivaldría a lo que se conoce como cerca de 2 millones de dólares. Usted dirá, ¿cómo? Sí, así mismo como usted escuchó, cerca de 2 millones de dólares. ¿Por qué? Por 2 razones. Número 1, en aquel tiempo era sumamente caro, pero caro hacer un libro. ¿Por qué? Bueno, porque no existía la imprenta. No había máquinas, no había computadora, no había internet, no había impresora para imprimir libros. Sencillamente se hacían a mano, con pieles de animales, conocidas como pergaminos o vitelas, o con estas plantas que crecen a la orilla del río en Egipto, en el río Nilo, el papiro. Se hacían de diferentes materiales y tardaban años en hacerlo y eran sumamente costosos, bien costosos. Así que el texto aquí claramente está diciendo que eran muchos libros, y no solamente eran muchos, eran costosísimos. Lo impactante es que el evangelio produce esto. Cuando el evangelio llega, cuando Cristo llega a una vida y la vida se arrepiente de sus pecados, esto es lo que produce el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino produce cambios. Cuando Cristo llega a una vida de verdad y se convierte de verdad, produce cambios en la vida. Qué interesante y qué impactante. Así que usted está viendo aquí un ejemplo de que aún en tiempos de Jesús, en tiempos del Nuevo Testamento, aquí en Éfeso, que es Pablo quien está, ¿verdad? En esta época de Pablo y los apóstoles, en Éfeso, una ciudad muy importante greco-romana, se practicaba el ocultismo y los libros de magia de una manera increíble.
Y esto me hace pensar en hoy en día, no es muy distinto de hoy en día. El auge que obtuvo esta película, que hoy es una saga, Harry Potter, que niños, adolescentes, hasta adultos cayeron, adultos cristianos, habló de cristianos que eran locos con esta película, cristianos que se vestían de Harry Potter, que tenían todos los libros, todas las películas, todas las partes, no sabiendo que esto es una invocación a la oscuridad. Porque esta película incita al niño, al adolescente, al joven a involucrarse en lo oculto, a buscar más allá, esa cuestión de anhelar, de buscar más allá, a ir más allá de la curiosidad, a invocar espíritus, a hacer esto y aquello para manipular a la gente. Eso es lo que hace el enemigo de las almas. Meter a la gente en esto del ocultismo para engañarlos, y una vez los tiene ahí dentro, atarlos y esclavizarlos. Realmente esto no ha cambiado mucho. Hoy en día el ocultismo está creciendo vertiginosamente. Usted lo ve en las redes sociales, usted está en una red social, usted está en internet, está navegando y constantemente anuncios de personas promocionando la lectura de cartas, la lectura del tarot, promocionando su escuela de brujería, de hechicería, cómo ser un mago, cómo ser un brujo, cómo ser un astrólogo. Todo esto se da, esto de la nueva era. La nueva era es una mezcla, es decir, un sincretismo, una mezcla del hinduismo, el budismo, del cristianismo, y te mezclan todo, te meten en una olla, en un recipiente, lo mezclan y te lo dan a comer. La nueva era es un peligro porque es una falsa espiritualidad. Te enseñan a invocar los ángeles, supuestos espíritus guías, para que te guíen en la vida, a buscar a prenderle velas, incienso, a invocarlos por nombre. Todo eso está prohibido en la Escritura, mi querido amigo y mi querida amiga. Todo eso es completamente antibíblico y peligrosísimo. En Estados Unidos sigue creciendo el satanismo, sectas satánicas que sacrifican animales, sacrifican niños, beben sangre humana y utilizan el pentagrama, la estrella de 5 puntas con el círculo en el medio, para abrir portal, una puerta dimensional en el mundo espiritual, para que vengan y entren demonios a este plano, a este mundo. Otra cosa que está creciendo mucho en Estados Unidos es el culto a la Santa Muerte. Este culto que proviene de México, esta carabela con la guadaña en su mano, es un espíritu demoníaco de alto rango. A esta imagen, a este espíritu, a este demonio se le hace un altar, una mesa con carne de cerdo, generalmente es carne de cerdo, se le pone sangre, se le pone frutas, licor, dulces. Es decir, la gente está siendo engañada de una forma increíble, de una forma que uno se queda perplejo. Personas comprando objetos esotéricos como la mano de Fátima, esta mano rara que tiene un ojo en el medio para supuestamente protegerse de las malas vibras, no sabiendo que eso es un portal de demonios, no sabiendo que eso es un objeto que está dedicado a la oscuridad, y otros objetos como piedras preciosas, cuarzos, inciensos, imágenes, budas, que llevan a su casa para traer suerte, elefantes, búhos, lechuzas, todas estas cosas que ya están consagradas al espíritu de la oscuridad, los traen a sus casas no sabiendo que están abriendo puertas para que espíritus inmundos entren a su casa y hagan y deshagan en aquel lugar. Y una de las cosas que sí está tomando fuertemente crecimiento en el Caribe, acá en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, en Estados Unidos, en algunos estados donde predominan los latinos, ¿no? Es decir, Florida, Texas, Nueva York, lugares donde hay mucho hispano. Está creciendo lo que es la santería, lo que es la palería. Son religiones que vienen de África. Vienen de África, algunas de la tribu Yoruba, de la región Yoruba, y otras de la región del Congo.
cuando estos africanos vienen al Caribe y son usados para trabajar como esclavos en las plantaciones de caña, etc., la Iglesia Católica Apostólica y Romana los obligaba a convertirse en católicos y ellos no querían. Entonces, para ocultar su religión, ocultar sus espíritus y sus dioses, pues ellos engañaban a los sacerdotes, a los curas, haciéndoles creer que se habían convertido en católicos. Y decían: mira, yo soy católico, yo adoro a San Pedro como tú lo adoras. Ah, qué bueno que tú adoras a San Pedro. Nosotros creemos en San Pedro. Pero realmente detrás de esa foto, ese cuadro de San Pedro, detrás de la imagen que se adora en el catolicismo, estaba realmente el espíritu inmundo llamado Ogún. Y cuando venía el cura y decía: mira, tú estás adorando al divino niño Jesús, al divino niño. Y el africano decía: claro que sí, mira, aquí está la foto, aquí está la imagen, aquí está el divino niño. Pero realmente detrás de esa imagen, el espíritu que está operando, el espíritu inmundo que opera en esa imagen, es el Eguá. Y así, la religión africana, tanto de la región Yoruba o de la región del Congo, al mezclarse con el catolicismo, se fundieron. Es un sincretismo, una mezcla, y de ahí surge lo que es la santería y lo que es la palería con sus distintas ramificaciones. Usted sabía, como dato interesante, se lo dejo como un dato interesante, y pregúntese por qué. ¿Por qué razón un requisito para ser santero es que tienes que haber sido bautizado en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Por qué será? Mire, yo sé que esto va a doler y mucha gente quizás se sienta mal, aludida, pero yo prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Mire, no hay diferencia alguna, y si hay, es muy poca, entre el catolicismo romano con sus imágenes, con el culto a las imágenes, donde se arrodillan, le prenden velas, incienso, ofreciendo culto, porque cuando tú te apostras ante una imagen, ante un cuadro, para orar y rezar, eso se llama culto religioso. Y es lo mismo que hace el santero, el palero, ante el cuadro de San Pedro, ante el cuadro del Sagrado Corazón, ante el cuadro de la Virgen del Carmen. Y detrás de ese cuadro hay un espíritu inmundo operando. Es lo mismo. Ese culto religioso está prohibido en la Escritura. Uno de los mandamientos que claramente está ya en el libro de Deuteronomio. Aleluya. Está también en el libro de Éxodo. Está también en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, que es el capítulo que más se conoce, donde dice: Sí, eso lo dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23 en adelante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Otra versión dice: ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De manera que está prohibido el culto a las imágenes, postrarse ante una imagen. Está prohibido, totalmente prohibido por Dios. Eso es idolatría. Y hoy en día está creciendo vertiginosamente esto de la santería. Usted sabe que para iniciarse en la santería, usted tiene que pasar por una ceremonia. En esa ceremonia, que dura como 3 días aproximadamente, un sacerdote de esa religión, que se conoce como Babalao, le va a entregar a usted, después que pase por esta ceremonia, una pulsera que en el dialecto de ellos se llama eleque. Una pulsera verde y amarilla en la mano izquierda. Se le llama mano de Orula. ¿Por qué se le llama mano de Orula? Porque de la misma manera que la mano humana tiene 5 dedos, de la misma manera la persona que se inicia en la santería tiene
que recibir 5 espíritus. Hello, 5 espíritus que le van a acompañar durante el resto de su vida. Orula es el que supuestamente adivina y es el que le va a decir a la persona cuál es el ángel guardián que le corresponde. Porque aquí está el engaño de esto. Como esto es un sincretismo entre el catolicismo, la gente cree, el santero, mire, escuche esto bien, el santero no cree que está bregando con la oscuridad. El santero cree que está bregando con un ángel guardián, con espíritu guía, porque ellos creen en Dios, sí, claro, pero no en el Dios de la Biblia. Ellos creen en Olodumare, que supuestamente para ellos es el Dios creador de todas las cosas, y que ese Dios creador de todas las cosas, llamado Olodumare, creó ciertos espíritus guías llamados el ángel de la guarda. De ahí está conectado el catolicismo, y que Orula, el espíritu Orula, es el que te va a decir a ti qué ángel guardián, qué ángel de la guarda es el que te va a tocar. Y en esta ceremonia de iniciación, al tú recibir la mano de Orula, él te va a indicar cuál es el espíritu que va a ser tu guía. Y dije mano de Orula porque como hay 5 dedos, recibes 5 espíritus. ¿Cuáles son esos 5 espíritus? Obviamente recibes a Orula, recibes a Elegua, recibes a Ogún, a Ochosi y a Osun. Que el Señor los reprenda a todos ellos en el nombre poderoso de Jesús. Que sean cancelados y atados en el nombre de Jesús. Así que la persona que se inicia en esto, lejos de creer que está buscando su ángel de la guarda, lejos de creer que está en la luz con espíritu guía, se está tirando encima 5 espíritus inmundos. Se está echando encima 5 demonios. Qué duro está esto, qué fuerte está esto, pero es la realidad. Y yo los he visto, mis queridos amigos, hermanos, en cada lugar. Ya no se esconden para esconder sus collares, valga la redundancia, sus eleques, sus pulseras. Ahora usted lo ve en los hospitales, lo ve en los supermercados, en las farmacias, en donde quiera están. Y lo más triste que a mí me impacta todo esto es que aún los niños pequeñitos con collares, con eleques, envueltos en este mundo de la santería. Eso me parte a mí el corazón, porque no saben el gran error en el cual están metiendo a sus hijos, a su familia. Miren, la brujería, la hechicería, la santería produce maldición en la familia, produce miseria, ruina. Eso es lo que trae muerte, destrucción. No trae nada bueno, porque nada que provenga de la oscuridad puede traer algo bueno a las vidas. Amén. Toda persona que haya sido expuesta a cualquier variante o ramificación del ocultismo, de todas las que ya hemos mencionado, inclusive santería o palería, que haya estado envuelta en eso, que lo practicó directamente, que se fue a consultar ante un palero, ante un santero, o que tenga alguien en la familia que lo practique, esa persona necesita liberación. Lo primero que tiene que hacer es convertirse a Cristo de todo corazón, arrepentirse de sus pecados, venir a los pies de Cristo, recibirlo como el Señor y Salvador, renunciar a todas esas cosas, cerrar todas esas puertas que abrió en su pasado. Y que una persona capacitada en esta área, un siervo de Dios, una sierva de Dios, llena o lleno del poder del Espíritu Santo, pueda orar y ministrarle liberación, para que lo que entró a su vida, porque créame que sí, entraron espíritus a esa vida, espíritus inmundos, están en ese cuerpo, esa persona pueda ser libre, esos espíritus salgan y esa persona pueda ser libre totalmente en el nombre de Jesús. Quiera Dios, si cualquier persona que escuche este mensaje y esté practicando esto, se dé cuenta del engaño en que está, se dé cuenta que su alma corre peligro de muerte, se dé cuenta que ha sido engañada por el mentiroso, el padre de mentira. La Biblia dice que cuando él habla, es decir, Satanás, que el Señor lo reprenda, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de toda mentira.
Es un mentiroso porque hace ver la oscuridad como si fuera luz. Hace ver la santería, la palería como si proviniera de la luz cuando no lo es. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, y aquí viene la palabra clave, y hechiceros, wow, y todos los idólatras, porque el hechicero generalmente es idólatra. Dice, tendrán su parte, es decir, su herencia, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir, la gehenna, el lago de fuego y azufre. Ese es el destino de todos aquellos que están en ese mundo que no se arrepienten a tiempo. Pero eso no es lo que Dios quiere para el ser humano. Dios no creó ese lugar para el ser humano. Ese lugar fue creado para el diablo y sus demonios. Dios creó al hombre para que viviera junto a Él, para que viviera en su reino, para que viviera una comunión íntima con Él. Pero le da al ser humano esa oportunidad de elegir entre servir a Dios o no servirle a Dios. Pero es triste que hay almas atadas y engañadas, ciegas ahora mismo en ese mundo de oscuridad y no se dan cuenta que están siendo engañadas. Nuestro anhelo y deseo es que despierten a tiempo, que se les caiga la venda de los ojos y que el Señor rescate a tiempo estas vidas antes que sea demasiado tarde. Porque recuerda que es peligroso practicar el ocultismo. Dios te bendiga.